En este último video de las teorías del control motor vamos a explicar las dos últimas teorías que nos quedan y hacer un resumen acerca de cuán beneficiosas son estas teorías. La teoría que vamos a usar, que vamos a explicar, se denominan teorías orientadas a las actividades. Como su nombre mismo lo indica, en este método se va a basar específicamente en las actividades plenamente. Acá nos hablan que en el reconocimiento de que el objetivo del control motor es el dominio del movimiento para realizar una acción particular, no para efectuar movimientos solo por el hecho de moverse. Es decir, tenemos que tener un propósito dentro de lo que es el movimiento para poder realizar este tipo de movimiento, para que después, posteriormente, se aprenda este tipo de movimiento. Esta es una de las teorías que se está aplicando bastante en cuanto a lo que es la parte de trabajo de la fisioterapia misma en relación a enseñar un movimiento, y tiene la siguiente implicación, que señala que la recuperación del control motor debe enfocarse a actividades esencialmente funcionales. Ya estamos hablando acá de lo que es el tratamiento propositivo. Entonces, hablamos de que el movimiento que se tiene que enseñar tiene que ser útil para la persona. No podemos enseñar movimientos que realmente no se va a necesitar. ¿Y cuáles han sido las limitaciones o la limitación que se ha encontrado? Es que no informa sobre cuáles son las actividades fundamentales del sistema nervioso central y los elementos. Si bien habla de las actividades, pero no habla de algo preciso sobre el sistema nervioso central y todos los elementos que van a componer, justamente que van a regular el control. Sí, es muy aplicable en este punto, pero también tiene este tipo de... Y como tal, el control motor requiere una concepción de los problemas que el sistema nervioso central debe resolver para llevar a cabo tareas motoras. Bueno, en un ejemplo práctico, ¿qué quiere decir esto? Acá tenemos que cuando la persona está aprendiendo a usar utensilios, lo está haciendo con un fin. Va a aprender el uso de los utensilios. ¿Por qué? Porque la persona tiene que comer, tiene que tener independencia para comer. Es así como el niño poco a poco va aprendiendo el dominio de ciertos movimientos, y relacionado en este caso con lo que es los utensilios para comer, con este tipo de propósitos. Y clínicamente, ¿cómo podemos aplicar estas teorías? Acá nos hablan estos dos autores, que son los que justamente participan mucho de estas teorías orientadas a las actividades, y nos dicen que el control del movimiento se organiza alrededor de los componentes funcionales, dirigidos a objetivos como a caminar, hablar. Nuevamente tenemos la acción propositiva dentro de lo que son las terapias. La recuperación de control se tiene que enfocar en actividades funcionales que tengan que servir, que sean de uso verdadero para la persona que tiene que aprender el movimiento. Acá podríamos explicar, por ejemplo, cómo el terapeuta estaría enseñando a un paciente, a un usuario, a levantarse desde esta posición. En este caso, utilizando el apoyo en alguna estructura como es una silla, y la parte que no tiene la alteración. Pero esto nos va a servir para comenzar a enseñar este movimiento, para poner de esta postura a una postura erguida. Tal vez en una primera etapa inicial se ha enseñado a esta persona a colocarse en posición de rodilla desde la posición supina o prona. La última teoría a la que nos vamos a referir se llama la teoría del medio ambiente. No es muy difícil entender esta, porque justamente tenemos en el nombre mismo a qué se va a referir. Habla de la relación específicamente del individuo
con la parte ambiental y que las actividades de movimiento del individuo están orientadas justamente al medio ambiente. Esto igualmente, en cierta forma, también nos trae la parte propositiva de un tratamiento, porque dentro de las implicaciones clínicas nos dice que describe al individuo como un explorador activo del medio ambiente y que es esta exploración la que permite al sujeto desarrollar múltiples formas de desarrollar la actividad. Nos habla justamente de que para que el individuo desarrolle estas actividades, tiene que relacionarse con su medio ambiente. Tenemos el ejemplo de que una persona para caminar sobre diferentes tipos de planos tiene que relacionarse con su medio ambiente, porque no solamente podemos aprender la marcha en un terreno totalmente liso, plano, como es un piso de cerámica, por ejemplo, sino que también tenemos que enseñar a la persona dónde va a desarrollar normalmente, y en la vida cotidiana tenemos muchos tipos de planos por lo que vamos a ir, y no son todos planos precisamente, ni tienen todos la misma textura. Y en cuanto a las limitaciones, refiere que enfatiza poco en la organización y función del sistema nervioso. Otra vez tenemos acá que en esta teoría se deslinda un poquito de lo que es el sistema nervioso, igual que la anterior teoría. En este sistema va a ser uno que perciba la acción, que explora activamente el ambiente para satisfacer sus propios objetivos. Nuevamente la parte propositiva. En el ejemplo claramente vemos a esta persona que tiene ciertos tipos de habilidades en cuanto al movimiento. ¿Por qué? Porque su actividad la está desarrollando justamente con el ambiente en que él se encuentra, y para lo cual él está realizando este tipo de acción, este tipo de trabajo. En cuanto a la parte clínica, hablemos, sí, ya tenemos que referirnos a lo que es el sistema nervioso. Esto ya son implicaciones que nos traen actualmente, por ejemplo, donde ya está más incluido el sistema nervioso. En estas mismas teorías dice que se adapta naturalmente a los cambios que proporciona el ambiente, graduando la estrategia de movimiento. Y esto es lo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacer. Tenemos que graduar la estrategia de movimiento, tenemos que saber qué estrategia de movimiento tenemos que usar. Toma en cuenta la experiencia previa con las condiciones del ambiente y evaluando continuamente el éxito relativo de las acciones. Obviamente, si tenemos que, como en el caso de la foto, un ambiente donde hay muchas gradas para subir y tenemos problemas en cuanto al movimiento, eh, tenemos que tratar de reforzar la parte que apoye que la persona pueda realmente subir las escaleras. Y cuando la persona ya comienza a realizar este movimiento, es un feedback también para ella, para que pueda ver sus alcances y pueda mejorar inclusive sus alcances. Si nos vamos ahora a preguntar, a hacer la pregunta, ¿cuál es la mejor teoría? ¿Cuál es la teoría más aplicable? No podríamos hablar de una sola teoría, pese a que hemos estudiado por separado 8 teorías, pero no podemos elegir una de ellas solamente para el tipo de tratamiento que vayamos a realizar, las estrategias que vayamos a utilizar. Si se dan cuenta, todas las teorías tienen su parte aplicativa, solamente que tenemos que saberlas usar de tal manera que una vez combinadas de buena forma podamos tener resultados óptimos, para que podamos eh, enseñar algunos tipos de movimiento, o que la persona misma por sí sola en muchos casos aprenda cierto tipo de movimientos y habilidades. Mucho más si nos vamos a referir a lo que es la parte clínica, la parte que nosotros hacemos
específicamente, algo que tenemos que tomar en cuenta, me parece que son tres factores que tenemos que tomar muy en cuenta para aplicar todas estas teorías. Una es la parte misma del sistema nervioso central y periférico, otra es el ambiente y otro es el propósito en sí. Combinando estos tres aspectos vamos a aplicar justamente todas las teorías que hemos visto, y en la actualidad son esas 8 teorías sobre las cuales se va trabajando. Se ha actualizado tal vez algunas de ellas, o muchas de ellas, o tal vez todas se han actualizado ya para explicar este fenómeno del aprendizaje motor justamente. Y también en el caso de ellas se relacionan mucho una con otras. Entonces a esta conclusión podemos llegar.